Bienvenidos a un nuevo video del curso de Python. En este video profundizaré el tema de variables. Hablaré sobre lo que son, los tipos de variable que existen, lo que se puede hacer y lo que no. También agregaré un par de cosas extra, así que quédate hasta el final del video para que no te pierdas de nada. No dudes en dejar tus preguntas en la sección de comentarios. Tal vez algunas personas tengan mucha curiosidad sobre el funcionamiento de Google Colab, así que al final del video mostraré cómo usarlo. Sin más que decir, empecemos con la clase del día de hoy. Pensemos en las variables como una especie de contenedor que nos permite guardar cierto tipo de información o datos, y que pueden recibir el nombre que mejor nos convenga. Pero hay ciertas excepciones. Python tiene una lista de palabras reservadas, es decir, no podremos usar estas palabras como nombres de nuestras variables. Algunos de los requisitos para nombrar a una variable es que no deben empezar con un número, y también no deben contener caracteres especiales. Abriremos Visual Studio Code y crearemos un archivo para empezar a programar. Probaremos los siguientes nombres. Como pueden ver, existe un error de sintaxis. Si quieres que tu código quede estilizado, elegante y sencillo, existe un conjunto de recomendaciones para redactar tu código. A esto se le conoce como estándares de programación. Python sigue la guía de estilo PEP 8. Dejaré un enlace en la descripción para que puedan revisarlo. Esta guía nos dice que las variables deben de ser nombradas con letras minúsculas y los espacios deben ser reemplazados por guiones bajos. Por lo tanto, deberíamos escribir algo así como una variable. Profundizaré más puntos de este estándar de programación a lo largo del curso. Recuerden que solo son recomendaciones. Ustedes pueden definir su propio estilo de programación. Ahora, hablando de los tipos de datos que existen en Python, son solo unos cuantos los que deben conocer por ahora. Habitualmente se tiene que declarar el tipo de dato que vayamos a colocar. Por ejemplo, lo tradicional sería declarar int salud, un número entero, o string nombre, una cadena de caracteres. En Python no es necesario hacerlo, automáticamente elegirá el tipo de variable según le sea conveniente. Una cosa que se puede resaltar es que la sintaxis de Python es muy sencilla y fácil de aprender. Por ejemplo, para poder imprimir en pantalla se debe escribir literalmente el comando, claro que es en inglés. Ahora, si deseamos realizar una entrada de datos, lo que debemos hacer es escribir el comando input. Dentro del espacio entre los paréntesis, a lo cual llamaremos parámetros, se debe escribir una cadena de texto que se imprimirá cuando se solicite la entrada de datos. Esta entrada de datos se la asignaremos a una variable. Lo corremos con run code. Como pueden darse cuenta, no nos permite escribir. Esto lo arreglaremos siguiendo estos pasos. Entraremos a File o Code en Mac, después a Preference, Settings, y escribiremos Run Code. Buscaremos el apartado que diga Run in Terminal y marcaremos la casilla. Después de eso reiniciaremos Visual Studio. Ahora ya nos permite ingresar correctamente nuestros datos. Quiero que se den cuenta que por más que yo ingrese números, el tipo de dato que recibe un input siempre será una cadena de caracteres. Para esto tengo un ejemplo. Digamos que tengo una cuenta bancaria con cierta cantidad de dinero y quiero ingresar manualmente un monto para agregarlo a mi cuenta bancaria.
Como pueden darse cuenta, es de tipo string, o sea, una cadena de caracteres. Es incompatible la suma entre un número entero y una cadena de caracteres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Deberemos transformar nuestro dato después de que haya recibido la cadena de caracteres. A esto se le conoce como casting y es una función que está presente en la mayoría de lenguajes de programación. En Python se hace de la siguiente manera. Podríamos declararlo así o podríamos ser más directos y convertir el valor que nos otorga el input directamente a un entero. Ahora volveremos a probar. Genial, ahora sí nos permite poder sumar estas cantidades. ¿Qué pasaría si se convierte un número flotante o decimal a un entero? Nos quedaremos solamente con la parte entera. ¿Cómo se declara una constante? En Python no se puede declarar una constante en sí, más bien es algo más simbólico. Te enseñaré dos maneras de crear estas constantes. Los estándares de programación de Python nos dice que las constantes deben de ser declaradas con letras mayúsculas. Por lo tanto, la constante pi deberíamos escribirlo de tal manera. Ahora, tal vez estarás diciendo que no quieres escribir una constante una y otra vez en tus archivos de Python. Tengo una segunda solución. Crearemos un archivo y lo nombraremos constantes.py. Dentro declararemos las constantes que queramos usar en repetidas ocasiones. Guardamos el archivo y después iremos a nuestro archivo principal e importaremos estas variables de la siguiente manera. Ahora podremos usar las variables que hemos declarado anteriormente. Puedes declarar un archivo con muchas constantes para posteriormente usarlas en tus archivos de Python. Daré más detalles de la creación de módulos más adelante en el curso. Ahora les mostraré un breve resumen de los tipos de datos que existen en Python. Si se han quedado hasta este punto del video, les tengo unas cosas extra. Digamos que queremos crear un conjunto de variables a la vez. Podríamos hacer esto. O podríamos declararlo de la siguiente manera. Las variables tomarán los datos de su respectiva posición después del símbolo de asignación. Y si quieres que todas las variables tomen el mismo valor, podrías hacerlo de la siguiente manera. También existe una manera de crear cadenas de caracteres multilíneas. Así es como se realizaría.
Ahora lo más importante de esta sección extra. ¿Cómo usar un formato de salida? Digamos que tenemos las siguientes variables. Son coordenadas. Podríamos imprimir estas variables de la siguiente manera. Que es la manera habitual, separándolo por comas. O podríamos hacerlo de esta forma que es más profesional. Como pueden ver, el resultado es el mismo. Las llaves reemplazarán a las variables que están escritas dentro de los parámetros del método format. Si queremos imprimir más de una vez la misma variable, podemos asignar índices dentro de estas llaves. De esta forma, será más sencillo poder llamarlas continuamente, sin tener que preocuparnos por separar nuestra cadena cada vez que queramos insertar una variable. Algo a tomar en cuenta es que dentro del mundo de la programación se empieza a contar desde cero. La posición inicial, o sea x, vendría a ser la posición 0 y sucesivamente va aumentando. Si yo quiero llamar a x 2 veces, solo bastaría con escribir las llaves y dentro colocar el índice correspondiente a este. Ahora pasaré brevemente al funcionamiento de Google Colab. Les he preparado un pequeño documento a modo de resumen. En este apartado podremos iniciar la conexión con un entorno de ejecución local, o sea, nuestra computadora, o uno alojado. Yo les recomiendo que elijan la ejecución alojada. Al darle clic nos asignará a una computadora que nos proporcionará una máquina virtual momentánea. Dentro de herramientas, en el apartado de configuración, podremos ver que podemos elegir unos temas. Todo dependerá de tus gustos. Si seguimos navegando dentro, podemos ver que se puede personalizar aún más. Es importante que el ancho de la sangría en espacios sea de 4, ya que el estándar de programación PEP 8 nos los dice así. Incluso puedes agregar perritos o gatitos. Y esta opción que dice nivel de poder, sirve para poder... Mejor se los muestro. Como pueden darse cuenta, nos da combo por escribir líneas de código. Es una función muy divertida en verdad. Ahora, si uno quiere utilizar la GPU que nos brinda, podemos darle a entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución, elegir la versión de Python que queremos usar y en acelerador por hardware elegir si queremos usar GPU, una TPU o ninguno de los dos. Les dejaré el enlace de este documento en la descripción del video para que puedan jugar con él. He colocado información sobre variables globales y locales. También enseño cómo usar comentarios en Python, así que vayan a revisarlo. En el siguiente video estaré hablando de los operadores matemáticos, relacionales y lógicos de Python. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por tu atención. Compártelo si te resultó útil. Suerte codificando tu conocimiento y nos vemos en el siguiente video.